Hola a todos. Vamos a empezar hoy con un tema en el cual tengo pues muchas dudas realmente. No dudas de lo que se trata, porque claro, entiendo que es vegetariano, que es vegano, y entiendo también, bueno, muchas veces qué es lo que comen o no comen, ¿no? Hay ahora actualmente muchos restaurantes y en los supermercados que tienen especialmente productos para este tipo de alimentación, ¿no? Y este grupo de personas que se alimentan de esta manera. Pero mis dudas son, ¿en qué momento esto surgió y por qué surgió? Porque eso es lo más importante para mí. ¿En qué momento y por qué? ¿Cuál es realmente la finalidad de ser vegetariano o vegano? Entonces me puse a investigar, como les he dicho, pues eso es lo que vamos a estar haciendo, investigando las dudas. Me gusta investigarlas. Entonces, una de las partes donde encontré una información bastante interesante sobre esto y sobre todo porque él hizo toda la historia y ha escrito sobre la historia de cómo surgió todo este movimiento, pues fue en la página de Klaus Petrus. Klaus Petrus es un suizo que es fotógrafo, es filósofo, ha estado él cubriendo muchos eventos de guerra, él también está en pro de todas estas personas que han sufrido por guerra y que han perdido todo, como en Somalia y todo, tiene en su página de internet, que es klauspetrus.com, él realmente tiene una sesión de fotografía, siendo un fotógrafo claro, y un montón de información sobre esta filosofía también de ayuda a personas. Pero en la parte que nos interesa en este momento del movimiento vegano, él escribió un libro que se llama precisamente Ties Rex in Bewegung, o sea, el movimiento de los derechos de los animales. Claro, porque en realidad el vegano y el vegetariano al inicio lo que están haciendo es proteger la vida animal. Eso es lo que están haciendo, por eso dejan de comer ese tipo de alimentos y también de utilizarlos para vestimentas o para cuestiones de belleza o todo ese tipo de cosas. Por eso protegen todo lo que tenga que ver la vida animal. Entonces me enteré que todo esto surgió porque Donald Watson, un inglés nacido en Yorkshire en 1910, el 2 de septiembre de 1910, él, a los 13 años, visitando la granja de su tío, resulta que él ahí, pues claro, estando en la granja, una granja enorme, él entonces vio cómo pues sacrificaban a los cerdos para comerlos, venderlos, comerlos, se dio cuenta cómo los engordaban y después los sacrificaban y luego se los comían o los vendían para alimento de otras personas y también otro tipo de animales, las gallinas, sí, o sea, todo, pues el mercado que es eso, ¿no? Que una granja es a lo que se dedica, ¿no? Claro, entonces a él le horrorizó esa situación y decidió a sus 13 años no volver a comer carne de animales, por lo tanto, volverse vegetariano. Y así comenzó. Era tanto bueno, su naturaleza de estar en contra de la muerte, de la crueldad, de toda esa situación, que incluso para la guerra, que fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando los países aliados lucharon en contra de Alemania, bueno, para tratar de detener toda esta situación que sabemos por la historia nazi, bueno, pues él no participó ahí. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la guerra, en contra de la muerte en general. Así que esa es una prueba de cuál era su manera de pensar. Él entonces siguió con su dieta, ¿no? Con su idea vegetariana y él participaba en la asociación vegetariana, claro. Pero después, más adelante, se dio cuenta también de lo que significa la esclavitud animal a la que son expuestos, pues sí, para la leche, las vacas que sacamos la leche, la miel y otros tipos de animales, que el borrego que le quitan la piel para hacer ropa, y etcétera, etcétera. Entonces él dijo, no, esto tampoco está bien. Esto también es muy cruel, porque es cierto que no las matamos, pero bueno, es cierto que estamos comiendo pues los huevos, por ejemplo, que al fin y al cabo serían pollos, ¿no? Y también es cierto que estamos pues esclavizando a las gallinas a tener huevos y esclavizando a las vacas a que nos den su leche y etcétera. Entonces él decidió
Y fue en ese momento, en 1944, que creó el movimiento que se llama vegano. ¿De dónde viene el término? Pues del término en inglés de vegetarian. Ve el inicio y gan el final, es decir, el inicio y el final de comer o de alimentarnos o de sacrificar animales. Por eso es vegan, o sea, es el principio de la palabra y el final de la palabra en inglés, en su término en inglés. Y de ahí se ha derivado ya a los otros idiomas, que normalmente todos decimos vegan o vegano, que decimos ya en español, pero de ahí viene. ¿Y qué es lo que él empezó a hacer? Bueno, primero hizo su fundación Vegan en 1944 y él hacía un pequeño magazine que él escribía artículos de cómo motivando a la gente a unirse a su movimiento vegano, claro, porque había que darlo a conocer. Y entonces él empezó a escribir artículos diciendo los beneficios, también los beneficios nutricionales que él personalmente vivía. Claro, su esposa y sus allegados empezaron a unirse y así fue creciendo este movimiento y sobre todo porque él hizo muchísimos artículos diciendo también pues lo que es el sacrificio de los animales, la crueldad y lo que se está evitando, que es el meollo del asunto, que es el origen de este movimiento, el estar en contra de sacrificar y de esclavizar a los animales. En base a esto, bueno, también busqué otra literatura y también me enteré de otro tipo de cosas, claro, no en contra porque hay muchas cosas a favor, también es cierto, y como todo hay también algunos conceptos que no están completamente de acuerdo ya en un término como al 100% vegano en cuestiones nutricionales. Pero veamos también lo que en 1893 en Leipzig, sobre los vegetarianos en ese caso, fue lo que el doctor Andrei en Leipzig, Alemania, escribió, y ese fue Erwende seine Gänge. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Bueno, los muros contra los retractores vegetarianos, dice, de Vegetarismus und Erwende seine Gegner. ¿Qué es eso? Precisamente los muros de sus retractores a los vegetarianos. ¿Y cuáles son esos muros retractores? Pues la nutrición, muchos de ellos. La mayoría de la gente que está en contra de este tipo de movimientos, bueno, pues claro, el argumento que bueno, se necesita. Muchos de ellos dicen, en el caso de la niñez, en el caso del embarazo, en el caso de si la mujer que está dando lactancia, pues se necesita comer leche, huevos, miel, se necesita también carne para proteínas para los niños, etcétera, etcétera. Y también, claro, hay la parte que defiende este tipo de nutrición, donde dicen, no, no lo necesitas. Hay otros factores, hay muchos elementos vegetales que sustituyen y que tienen la misma cantidad de proteínas y minerales que los que se comen con los animales. Entonces esa discusión está ahorita vigente desde 1893, lo que les estoy diciendo, estaba esa discusión y hasta el momento no se tienen pruebas 100% científicas que nos digan esto es realmente y esto no es. Lo que yo puedo decirles como un espectador de lo que estoy leyendo es que este señor Donald Watson vivió más de 90 años, eso es verdad, y desde los 13 años fue vegetariano y alrededor, bueno, ya en su edad adulta se convirtió en vegano y al parecer, o sea, fue muy sano y no tuvo ningún problema. Claro, él no pudo haber estado embarazado, no tuvo lactancia ni nada de eso, entonces tampoco podemos hacer una prueba 100%. Es simplemente una anotación al margen de lo que está en la información, ¿no? Es eso nada más. Por otro lado, también quiero decirles que leí un ensayo de Lea Lenneman, ella lo escribió en la Universidad de Edimburgo acerca de esta nutrición y ella dice algo, bueno, aparte de todo lo que ya hemos comentado, ella dice algo que me parece sumamente importante. Este movimiento, vegano sobre todo, es un movimiento netamente moralista, no es realmente un movimiento nutricional, no es un movimiento cultural o no es un movimiento, bueno,
tampoco de la salud o healthy. No, no. Es un movimiento netamente moralista que hace a las personas pensar sobre cuál es la realidad de convivir con otros animales, de protegerlos y de no sacrificarlos y de no esclavizarlos. Entonces, eso es, bueno, eso es netamente cierto, ¿no? Es un movimiento moralista. 100%. Eso estoy yo de acuerdo con ella en este punto de vista. Hablando de las cosas que hay en contra y a favor, bueno, a favor se habla mucho, bueno, en primera, se conservaría a toda la especie, a todos los animales y no se sacrificarían y seríamos más humanos, ¿no? Menos, sí, menos barbarie de terminar con ellos, esa es una de las cosas. La otra, bueno, pues que también muchas de las cosas animales no se han detectado que no son tan saludables para nosotros y entonces comer un poco más vegetales, siempre se ha dicho y hay pruebas, en eso sí, que nos ayudan mucho a la digestión, a mantenernos más saludables y pues vivir con más calma, también es cierto. Eso se ha comprobado, pero no completamente al 100% se ha comprobado que debe ser 100% vegetariano para esto, pero sí se pide mucho que se introduzca en nuestra dieta más vegetales verdes y frutas y verduras y ese tipo de cosas. Entonces tiene una raíz positiva. ¿Cuáles son las cosas negativas que se han dicho y que se han visto también? Bueno, se ha observado que las personas que entran en este tipo de régimen, no todas, pero muchas de ellas sufren depresiones. ¿Por qué? Porque están bajos de vitamina B12, porque tienen poca vitamina D, porque el hierro les falta, calcio o tienen deficiencias de omega 3. Entonces, eso también se ha notado. Por eso esta discusión entre si es bueno o es malo, o es mejor o es no tan bueno, o en qué periodos es bueno, o para qué personas es bueno, pues es una discusión que todavía no se puede cerrar. Creo que es importante que se sigan haciendo investigaciones y que se defina realmente, quizá, en qué parámetros o qué personas o en qué momentos de nuestra vida es mejor o no. Mientras tanto, bueno, pues yo les acabo de informar y acabo de saber también de qué se trata esto de ser vegano o vegetariano, de dónde viene y cuál es la historia de esto. Y para mí eso es de lo más interesante. No soy vegetariana, no soy vegana, eso es una realidad, pero también es cierto que trato, o en la mayoría de mi alimentación trato de que sean más vegetales, más fruta y menos, sobre todo, carne roja, ¿no? Esa es la verdad. Pero no me puedo llamar así porque no la he desterrado de mi alimentación. ¿Por qué? Pues es cultural, seguramente. No digo que esté bien, no digo que esté mal. ¿Quién soy yo para decirlo? Además. Pero bienvenidos y a todos aquellos que son vegetarianos y veganos y que no sabían esta información, bueno, pues aquí está. Y los que ya la sabían, bueno, pues díganme si falta algo más que saber. Yo espero sus comentarios, muchas gracias, denle me gusta y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.